Ah, ya llegó el padre, ya no le puedo dar clase de mantenimiento. No, echa el cuento. Ya llegó el padre. Eddie, Ya no le puedo tú dar la hablas clase con de el padre, tú le mantenimiento. comentas. Sí, ahorita le... Ya llegó. Llegó el Ángela, padre, vamos a ver si nos escucha. Ok. Ah, ya entré. Hola. Hola, hola, hola. el padre lo vi. Bueno. Aquí está. Hola, buenas tardes, Teresita, Buenas tardes. Blanca, José Francisco, Hola, Emiel, Luis. Eddie. ¿cómo Ahora no están? lo oímos a él. Luis. Hola, No hola. lo oímos, padre. El padre no nos escucha. Ahora no lo oímos. Broma. Ahora nosotros ¿Usted no nos lo oímos oye? a él. ¿Usted sí nos Ahora oye? sí. Ahora Entonces, sí. Me oyen. Aló. Pero él no Aló, nos oye. me oyen. Pantalla donde está, hay un microfonito, a ver si tiene una raya roja. Si tiene la raya roja, dele clic al micrófono ese y ahí se abre. No, pero se fue. Se volvió a ir. En la parte de abajo de la pantalla, déjame mandarle un print, ya va. Ah, no, pero es que no tengo cómo mandarlo para... Es que se No, volvió pero a ir. dándole el chat, él puede leer el chat. ¿Sí? Ujú. Ya va, para ver. Y si tú le abres el micrófono, Teresita, por el... Ah, no, ya Eso ahora... es lo que estaba intentando, pero es que No, ya me quitó el host. Exacto. Si yo fuera el host, sí le puedo abrir el micrófono. No, pregunto. Blanca tampoco escucha. al padre, a ustedes sí. Ah, A él es el que no oigo, a ustedes sí Todos lo nos oigo. escuchamos menos el padre. El Antes problema era lo al tiene el revés, padre. ahora él está ahí haciendo ahí está él, pero Ah. no lo oímos. El al, problema lo tiene él. al sobrinity manager. ¿Qué está haciendo? Ahí está, viste que le está preguntando al sobrino. No, ¿viste? Les toca aprender hoy mantenimiento. Mira, una pregunta para los que conocen este Zoom. Yo tengo aquí en la parte baja de mi pantalla tres punticos que dice más y dice que yo puedo grabar en esta computadora. Ah, bueno, pero Ah, debe ser que estás como... No, pero tú dale ahí en el record y te va a decir que no porque no tiene... Dice Intenta ver. Alt R. Ajá. es que depende del permiso que tenga la cuenta. Ah, sí, me dice que Exacto. solicite el hospedador de la reunión para Exactamente. grabar. Ujú. Cuando uno configura la cuenta, tú puedes dar permiso para que los oyentes graben la clase o no. Exacto. Perfecto. Ajá, el padre ya se está conectando al audio. Conectando el audio del padre. Hable, padre. Ahora sí, ahora tiene que No, abrir pero el tiene el micrófono cerrado. Ya. ¿Me oyen? Ahora sí, sí. perfecto. Ahora sí, gracias, Ángelo. Eres una... Siempre le hemos oído, ustedes que no nos escuchan a nosotros. Bueno, es que tenía una función ahí que no sé qué les pasaba. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Muy bien. Salud, Buenas tardes. padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Padre, nada, buenas bienvenidos todos a este grupo. Eddie, dirige la oración de esta tarde. Eddie Camejo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Señor, pedimos que envíes tu Espíritu, que nos acompañe, que nos ayude a discernir, envíanos tu sabiduría para entender todo lo que tiene que ver con los orígenes de la iglesia, los padres de la iglesia y cómo fueron configurando esta institución en la que tú te comunicas con nosotros. Amén. 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 Bueno, muchachos, muy contentos nuevamente con estar con ustedes hoy acá. Seamos todos bienvenidos. Les voy a pasar hoy desde esta sesión unas lecturas dirigidas. Vamos a hacer un curso de historia de la iglesia online, flash. Necesito que todos participen de esas 10 o 12 sesiones que duran cada uno una hora, para que ustedes puedan entender un poco la historia de la iglesia
y se adapten rápidamente a lo que vamos a ver en las clases sucesivas. Es muy importante porque van a haber datos, van a haber, digamos, acontecimientos históricos que van a ser sin duda una plataforma que nos va a ayudar mucho al desarrollo del pensamiento teológico de lo que es la propia iglesia. Es un curso de historia de la iglesia online que desarrollan mis queridos amigos sacerdotes jesuitas del Centro Teológico San Ignacio de Loyola en Miami. Y vale la pena realmente seguirlo porque el curso, a mi modo de entender, es muy completo. Es un curso que va desde los inicios hasta los momentos actuales. ¿Es largo? Sí. ¿Es fastidioso? Bueno, por respeto a los autores del curso, no debo decir eso, pero es denso. Entonces, podemos tener la tentación que al cuarto de hora ya quieres apagar el texto. Pero ustedes generalmente van en el carro, van en el autobús o van en algún momento que tienen de esparcimiento, colóquense sus audífonos y lo van siguiendo parte por parte. Yo eso no lo voy a evaluar, pero me voy a dar cuenta quién lo lee y quién no lo lee. Entonces, para mí es importante que ustedes lo hagan porque este semestre se va a ir volando. Y yo quisiera que ustedes tuviesen claramente los elementos esenciales que han incidido en todo el pensamiento de la eclesiología y cómo eso ha ido en una franca evolución gracias un poco a todos estos acontecimientos, a todos estos hechos que fueron de gran aporte para la reflexión teológica sobre la iglesia. Entonces se los voy a mandar. Blanca, recuérdamelo, por favor, si esta tarde no lo he mandado, para ya empezar a enviarles los primeros cursos para que ustedes lo puedan ir haciendo. Bueno, pregunta, padre. Dime. ¿Es solo audio o también hay texto? No, es solo audio. Es solo audio. Okay. Tiene video. Es más, voy a ver si inmediatamente lo consigo, el primero. Y bueno, déjeme decirle que yo quedé encantado con ese curso. A mí me llenó muchísimo y es un curso bien interesante. Voy. Déjeme ver si lo logro encontrar. No lo tengo aquí, pero yo les voy a... Sí lo conseguí, mis queridos amigos. Deme solamente un chance. Lo que quisiera ver es cómo lo paso a... ¿cómo lo puedo enviar? Se llama al 0800 sobrino y resuelto. Sí, ¿verdad? Lo puedo pasar a uno de ustedes. Dame, por ejemplo, Eddie, dame tu correo, por favor. Camejex@gmail.com. Anótalo. Se le escribo aquí al... ¿Ah? Anótalo en el chat para yo verlo. Exacto.
Hay alguien que dice que no puede entrar, que está pidiendo permiso para entrar en la sala. No, ya entró. ¿Ya lo escribiste? Sí. Ay, No me ha llegado. No veo. No aparece, Eddie, en el chat. a ponerlo aquí en el general. Blanca, escríbeme el tuyo. Ok, Kamehet. Así. Yo lo estaba escribiendo en el del grupo, ¿no? Entonces, por eso, porque en el de WhatsApp. Kamehet@gmail.com. ¿Cómo se llama el centro que desarrolla el curso, profesor? El Centro Teológico Pedro Arrupe. Mira, Kamehet Gmail no me lo permite. A ver, este otro. Mándalo a bartoloméleón@gmail.com. Aquí le puse otro que también es. Arlat. Arlata. Mu. CV. @gmail. Nada, imposible. Pero no se preocupen que eso se los mando como sea. Ok. Bueno, les decía que realmente vale la pena porque digamos que este centro teológico, estas charlas las da el padre Manuel Maza Miguel y de alguna forma viene a hacer un compendio de toda la historia de la iglesia, un curso muy, muy completo que vale la pena hacerlo. Es denso porque es mucha información, pero muy completo sobre los acontecimientos importantes que deberíamos nosotros conocer. Blanca, me lo recuerdas apenas termines para yo idear cómo se los hago llegar y merece la pena que lo podamos escuchar para poder un poco conocer sobre la historia de la iglesia. A veces la gente no tiene tiempo. A mí me pasa muchas veces que en el carro yo quisiera leer porque me manejan, pero me mareo porque está el vehículo en movimiento. Pero si tengo unos audífonos en el teléfono, pues yo puedo escuchar los audiolibros. Y mire, déjeme decirle que me he leído como 40 libros este año solamente de audiolibros. Porque, bueno, cuando tengo una cola de 1 hora y no quiero hablar con el que tengo al lado, inmediatamente justifico, mira, tengo una actividad pendiente, perdona, y me aíslo, y entonces, pero lo aprovecho y además me encanta, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo. Tenemos hoy en día una serie de herramientas que lastimosamente no aprovechamos, y eso es muy lamentable, pues, o sea, tenemos PDFs, tenemos bibliotecas enteras, no solamente en nuestros computadores, ahora en nuestros teléfonos, y no leemos. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes, muchos de ustedes, ni siquiera se han dado a la tarea de leer algún texto completo de la bibliografía que con mucho cariño yo les envié, pues, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía hay que leerla. Nosotros no podemos aprender ni pretendamos ser teólogos
si vamos a estar solamente escuchando clases. O sea, si van a sacar un título escuchando clases, perdieron completamente el tiempo. La teología se hace rezando, se hace estudiando y se hace practicando. Eso es la teología, el lenguaje de Dios. Entonces, si no hay ejercicio práctico, si no hay lectura y si no hay oración, pues pasará a ser teologúmena, una cosa extraña, pues una reflexión, digamos, ahí choreta sobre el pensamiento divino, pero el ejercicio y la práctica es fundamental, el estudio. Si queremos aprovechar este curso, entiendo que ustedes tienen múltiples ocupaciones, yo no estoy menos. Esta es mi 4ª hora de clase en el día de hoy. Es un verdadero tormento porque las clases de la mañana son presenciales, pues, ¿no? Entonces, pero lo hago con el mejor de mis amores para poder de alguna manera, bueno, acompañarlos y enriquecernos mutuamente, porque yo no vengo solamente a enseñar, yo vengo a aprender y seguramente ustedes tienen un bagaje académico, intelectual, pastoral, personal, que pueden y deben ser profundamente enriquecedores. Bueno, entonces, Camargo, la hermana Camargo, no sé si usted se llama Estela Camargo. Adelante, ¿qué preparó para el día de hoy? Estela Lorilei Camargo. Muy bien, hermana. Bueno, yo estuve leyendo un poco, de verdad es bastante extenso y traté de no sé, realmente no puedo consultar todo porque me parecía bastante extenso y lo que pude un poco recopilar entendí la tarea como, ¿qué fue lo más significativo o el aporte que dieron estos, digamos, padres de la iglesia a la iglesia, ¿no? Así más o menos fue que lo entendí. Y bueno, tenemos aquí el aporte de Orígenes, dice, es consciente de que sobre muchos puntos de la tradición de la iglesia todavía estaba muda o insegura y que por eso mismo la solución que él propone puede suscitar perplejidad, pero él propone sobre todo como una invitación a una discusión y a la profundización. Da un amplio margen a la tipología tradicional que veía en los hechos y figuras del Antiguo Testamento, prefiguraciones y anticipaciones de hechos y figuras de Cristo y de la iglesia. Para Orígenes se dice que la iglesia no empezó con Cristo y los apóstoles, sino que existía realmente desde siempre, desde el comienzo del mundo, y que ha vivido siempre en la espera de Cristo. Esto me llamó bastante la atención. Igual Justino y Irineo manifiestan que muchos hechos y figuras del Antiguo Testamento son una anticipación y prefiguración de los hechos de Cristo y de la iglesia. Luego también de lo que me ha llamado la atención, el aporte de Atanasio de Alejandría en sus discursos sobre la reflexión teológica posterior sobre la Trinidad, y que bueno, que también él hizo frente con valentía y decisión a la herejía arriana, ¿no? Defendió a la iglesia en ese punto. También aclarando un poco todo esto sobre la Trinidad. También tengo aquí sobre Basilio de Cesarea, dice, profundice y da claridad con lo que se penetra y expone los puntos más difíciles de la doctrina cristiana, así como la prudencia y sabiduría con que defiende a la iglesia frente al imperio y la herejía. Y al comprobar con perspectiva sus logros en la reforma del culto litúrgico, se dice que pues él ayudó en eso, en la reforma del culto litúrgico. Y también el Tratado sobre el Espíritu Santo fue decisivo para la definición del Concilio de Constantinopla en el 381. San Ambrosio, en sus obras pues expresa llanamente la doctrina sobre la fe con argumentos basados en la Sagrada Escritura. San Agustín, por último de los que busqué, también su reflexión teológica, sobre todo basada en la búsqueda de la verdad.
para resumir un poco, lo que yo veo de estos padres de la iglesia es que ellos con su reflexión, su estudio y su pensamiento, de alguna manera hicieron las bases para lo que nosotros actualmente somos como iglesia, ¿no? O sea, está obviamente las enseñanzas de Cristo y luego lo que los apóstoles transmitieron, pero de una manera es como que si ellos ayudaron a masticar o a digerir eso. De esa manera, pues logro entender esa participación de los padres de la iglesia y su importancia en la iglesia católica. Muy bien. Ya les envié, ya pude enviarles la primera y la segunda sesión de Historia de la Iglesia. Finalmente, Eddie, te hago responsable que todos los muchachos tengan el correo con las clases ya vistas. Ahora, hermana, usted me habla a mí de Arrio, del arrianismo. Usted me habla de un concilio. Usted me habla, hizo una, digamos, reflexión muy rápida, muy violenta, pues, ¿no? ¿Quién fue Arrio? Sí. En lo que leí, pues realmente es como también una corriente, ¿no? Y está este personaje que obviamente también busca de alguna manera indagar sobre Cristo y sobre realmente qué son los cristianos y la iglesia, pero desde otro punto de vista. Que, por ejemplo, que Cristo, si no me equivoco, habla de la naturaleza de Cristo, ¿no? Que solamente es humano y no divino, no es un Dios. Entonces, todas esas cosas Claro, van también por eso, formando división. Por eso, Estela, Arrio era un obispo y creó una tendencia, digamos, dentro de la teología que terminó siendo una herejía porque atentaba contra una verdad revelada por Dios, que es el arrianismo. El arrianismo es una corriente que en los primeros, digamos, tiempos de la iglesia se empezó a circular y era con una visión herética. ¿Por qué herética? Porque atenta contra la humanidad y divinidad de Dios. Es decir, Jesucristo es 100% hombre y 100% divino. Dios. Entonces, 100% Dios, perdón. Y entonces, por eso entonces, los concilios van a ser respuestas a todas esas herejías que van surgiendo al inicio de estos tiempos. Son respuestas que se fortalece, un momentico, la iglesia trata como de clarificar conceptualmente, basándose un poco en la experiencia, en el depósito de la fe y en la tradición, en lo que no está bien. Y eso lo hace de manera contundente para que ninguno se pueda equivocar. Y fíjense que hay una pena, y la pena es la excomunión. Fíjense que los tres pecados más graves para la iglesia son la herejía, la apostasía y el cisma. Eso no lo pueden olvidar jamás. Y cada uno, según el Código de Derecho Canónico, lo describe cuando se atenta contra la fe, cuando se atenta contra un principio, digamos, dogmático, medular de la propia iglesia, o cuando se atenta contra la propia disciplina de la iglesia. En este caso, la obediencia al sumo pontífice, la estructura jerárquica de la iglesia. La iglesia es jerárquica, pero la jerarquía significa, claro, eso lo vemos después de mucho tiempo, como en su dimensión de servicio, pero a través del tiempo nos vamos a dar cuenta como en alguna oportunidad pudiésemos llegar a caer a considerar que la jerarquía parecía casi que una monarquía, pues, ¿no? Y ahí hay que distinguirlo. Probablemente a más de un obispo a veces se le olvida. Y Francisco, el Papa, se lo tiene que recordar, que la jerarquía estaba solamente en función del servicio, de la ministerialidad de la propia iglesia. Es decir, nosotros estamos para ser servidores de nuestro pueblo.
y no para que nos sirvan. Pues, y mientras más elevada, entre paréntesis, no sé qué podemos entender elevada, porque ese adjetivo calificativo es peyorativo, pudiésemos decir que tiene una dimensión siempre de servicio. Mientras más alta sea tu responsabilidad, más alto debe ser tu servicio. Entonces, es importante que en los padres de la iglesia hagamos una distinción de Oriente y de Occidente. ¿Qué va a pasar al inicio de la era cristiana? Bueno, pasa que la iglesia se empieza a expandir. Y entonces yo mandé a Eddie como sucesor de Pedro, le dije que fuese a San Juan del Cocuyo, que no sé dónde, no sé si existe eso, pero es un pueblo por allá botado en el Quinto Cipote Viejo. Y a Emilio lo mandé para que dirigiera la comunidad cristiana de los Teques, a Jesús Mateos lo mandé para Carora, pero este hombre, Eddie, cuando yo lo mandaba a llamar, bueno, los puentes se rompieron, no había comunicación y se creó una iglesia que se fue yendo sola. A mí no me dijeron, a mí no me invitaron y entonces fue pasando un poco eso, pues, ¿no? La articulación de la iglesia en sus primeros tiempos fue bien compleja, muy compleja. Fíjense, eso de que, bueno, tenemos un Vaticano y tenemos el Papa y tenemos unos obispos y el Papa es el representante legal del Estado del Vaticano y también el máximo jefe de la Iglesia Católica. Eso es una reflexión a posteriori, muy a posteriori. Pero lo que sí empieza ya desde el primer siglo es que el obispo sucesor de Pedro tiene algo especial. El obispo de Roma no es igualito que el obispo de Esmirna o el obispo de Antioquía. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la sede de Pedro. Y esa sede, como que hay que respetarla un poquito más. Y así empieza hasta que todos estos, San Ignacio de Antioquía y un grupo de padres de la iglesia empiezan a decir que el obispo de Roma es obispo, pero que precede en la caridad a los demás obispos. Y fíjense, entonces, bueno, no es que le pusieron ya de una vez la tiara, ni le pusieron mitra, báculo, anillo. No, no, no. Eso fue posterior, muy posterior. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que todos estos cambios fueron produciéndose, pero muchísimo tiempo después. Muchas de estas cosas ya son prácticamente de la Edad Media, pues que ahí empezaron a llenarse de peroles y de trapos y de títulos honoríficos. Entonces los obispos empezaron a ser príncipes, marqueses, y pare usted de contar. Y al Papa ya no se le podía colocar una sola mitra, sino una tiara. Y la tiara es que ya ni siquiera una corona le era suficiente al Papa, sino que tenían que ser 3 coronas, porque el Papa es el rey de reyes, o sea, como que está por encima de cualquier rey. Eso es lo que simboliza, por un lado, el auge del poder. Es decir, no, yo no soy igual que el rey de Inglaterra, ni del rey de España, no, o del Portugal, no. Yo soy rey de reyes, yo tengo 3 coronas, tú tienes una. Eso es la tiara son 3 perolas, 3 coronas, una encima del otro. Como para que quede claro que el poder del Papa no es solamente un poder humano, sino es un poder divino. Y como decía algunos de los papas, que cuando llegaron al poder, entonces dijeron, miren, el Papa es el vicario de Cristo. Y como Cristo es el dueño del mundo, porque es Dios, yo, como su vicario, soy el responsable del mundo. O sea, yo estoy en nombre de Jesucristo para hacer y para velar los intereses del dueño del mundo. Por tanto, yo soy el representante del dueño. Y por eso, bueno, pasó lo que pasó con las Américas cuando le fueron a consultar al Papa. ¿Qué hacemos?
entre los portugueses y los españoles. Y los españoles, que eran unos grandes vivos, dijeron, vamos a picar esto en la mitad. Y la mitad le quedó Portugal a los portugueses y todo el resto del continente a los españoles. ¿Quién decide eso? Pues el Papa. El Papa como el árbitro del mundo, como el jefe máximo del mundo. El Papa corona reyes. El Papa destrona príncipes y reyes. Y eso lo vimos pues prácticamente hasta hace unos pocos siglos atrás. Entonces, bueno, ahí vamos a ver entonces en esa teología inicial, la de los padres de la iglesia, cómo va a ir recobrando estructura la propia iglesia. Fíjense, la devoción a María en el concilio de Nicea y después de Constantinopla. Después vamos a ver, por ejemplo, cómo en la devoción mariana, que ya estaba presente dentro, oye, María es la mamá de Jesús, la que lo parió. Entonces, bueno, de repente llegó Estela, que no conoce mucho de la teología, y empezó a decir que María no era, no al ser la mamá de Jesús, pues ella era una diosa, porque bueno, ella es de naturaleza divina. Y entonces no, eso es una herejía. María no es ninguna diosa. María es de naturaleza humana. Y fíjense, en esas preguntas a veces la gente se equivoca mucho. Y nuestros católicos tienen, algunos no saben ni remotamente que la Virgen María es una sola. Entonces creen que las vírgenes son muchas y no saben distinguir entre la Virgen y los santos. Pregúntenle un poco a la gente de la más sencilla para que vean lo que les responden, ¿no? Piensan que son varias señoras, la Coromoto es una, la Inmaculada es otra, la del Carmen es otra, la del Valle es otra, la de las Nieves es otra, y no saben ni tienen en cuenta que la Virgen es una vestida de diferentes maneras, pues, ¿no? Entonces, es importante que este culto que se va desarrollando al inicio va cobrando cada día más fuerza, más estructura. Y en esa estructura, que empieza de manera diáfana y muy sencilla, pero además que costó muchísimo, déjenme decirles, porque mientras estaban las herejías, mientras estaban la iglesia organizándose, la iglesia estaba siendo perseguida de manera cruenta. Esos primeros 3 siglos fueron mortales para la iglesia. Pero allí cuando ella se sentía perseguida, allí ella creció en su testimonio de vida. Y luego, bueno, vamos a ver cómo es el giro constantinopolitano, donde va a cobrar una dimensión completamente diferente y la iglesia empieza a respirar y a no ser más perseguida. Pero después, bueno, en el año 382 con Teodosio II, pues ya la iglesia pasa a ser religión de Estado. Y ahí todo el mundo se metió, o sea, gentiles, extranjeros, bárbaros, judíos, porque si no se bautizaban, le cortaban la cabeza, es decir, no podían adquirir la ciudadanía romana. Entonces, esa es la razón por la que dicen los evangélicos que la Iglesia Católica nació con Constantino. La Iglesia Católica nació con Constantino porque ellos dicen que dejó de ser perseguida. Pero evidentemente el que te dice esa estupidez se olvida de alguna forma del nacimiento de estas pobres sectas que son del siglo XIX, del principio del siglo XX, porque, bueno, digamos que las recientes son las que forman parte del siglo XVI, pero esas son iglesias. Ojalá también podamos ver, ya lo vamos a ver y yo lo voy a aclarar, y ojalá lo pueda aclarar cuando nos toque esa área, digamos, ese periodo, cómo existen iglesias históricas, ¿no? Que son iglesias porque tienen sucesión apostólica, por eso es que son iglesias. ¿Por qué los adventistas no son iglesias? ¿Por qué los presbiterianos no son iglesias? Bueno, porque no tienen la sucesión apostólica históricamente verificada.
son una, digamos, malformación de unos grupos que se desprenden dentro del protestantismo, dentro de las iglesias protestantes, ¿no? En cambio, la iglesia luterana es una iglesia. ¿Por qué? Porque obispos, curas, se dejaron a Roma e hicieron su propia iglesia. Por supuesto, es cismática porque interrumpieron la obediencia al sumo pontífice, pero además rompieron con la estructura de la tradición de la iglesia, pero continúa la tradición apostólica, porque el obispo, cuando agarraron a fulano de tal, el obispo de Tubinga o de la diócesis de tal cosa, que se pasó al protestantismo, bueno, que se hizo luterano, bueno, fue ordenado por un sacerdote, por un obispo católico, apostólico y romano, y ese obispo por un papa, y así sucesivamente. Entonces, tiene la sucesión apostólica. Y eso es un elemento fundamental. En cambio, en las sectas, evidentemente, no. Además, las sectas son heréticas, son apóstatas y, por supuesto, ni hablar cismática. Es decir, esos son unas cosas que tristemente nadie ni siquiera entiende, no tienen una estructura histórica que les permita con seriedad, sino que, bueno, la hermana Estela la botaron de su comunidad y entonces al día siguiente dijo, ¿saben qué? Voy a crear las hermanitas de la gracia del Cambur. Y entonces, bueno, y tiene 10.000 seguidoras, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso ha pasado. Fíjense, en Estados Unidos, yo me enteré que eso existía. Bueno, porque un amigo mío, sacerdote, dejó el ministerio y se pasó a una cosa que se llama Iglesia Católica Americana. Y yo pensé que era la Iglesia Católica Americana como la podemos entender, porque además se presta mucho a confusión. Y no, es una secta, es decir, un grupo, una denominación de ex cura, de ex monja, y tienen una estructura completamente diferente, pues, ¿no? Los transexuales pueden ser obispos, hay sacerdotes ordenadas mujeres, obispos ordenadas mujeres, ellos alquilan un local, una iglesia. A mí eso me parece, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Decir, mira, hermana Estela, consígame un local, consígame una iglesia en Capacho, que yo la quiero alquilar para celebrar culto allí una vez al mes. Eso no existe en Venezuela. En Estados Unidos sí. Y entonces hay realtors de iglesias. Yo no sabía eso. Y este amigo mío que fue sacerdote, o es sacerdote, no sé ya ni qué carrizo es, me enseñó pues una lista de templos que están alquilándose. Mira, si quieres una fina, una iglesia bonita, con vitrales, vale $5,000, $10,000. Si quieres una más simple, cuesta $3,000. Eso yo los recojo, los reúno como en una semana. Imagínense, una estructura completamente diferente. No hablemos ya de todas estas sectas que son tan agresivas que hemos visto como Pare de Sufrir y otras tantas que han hecho pues de la religión un gran negocio. Entonces, fíjense, es importante que entendamos todo ese devenir histórico, porque lo que van a ir narrando los padres cuando se refieren, por ejemplo, a los obispos, cuando se refieren a los presbíteros, cuando se refieren a los diáconos, al sacramento del bautismo, al sacramento de la Eucaristía, y cuando se refiere a la iglesia, bueno, uno empieza a ver todo lo que significó ese primer tiempo. Eso costó muchos años, muchos siglos, su organización y su propagación. Así que al principio eran los sucesores de los apóstoles. Cuando muere el último apóstol, pues ya les toca a los discípulos de los apóstoles continuar con su misión. Y así paulatinamente había una tradición oral muy viva.
porque a lo mejor Teresita conoció a el discípulo más cercano a Pedro. O Teresita era amigo de Lucas y Lucas se murió, pero Lucas conoció muy bien a Pablo porque era su discípulo. Y entonces Teresita prácticamente tenía viva voz conocimiento de la experiencia de Jesús. Y Teresita en sus inicios iba a la sinagoga hasta que después un día en la sinagoga se pusieron bravos y empezaron a generarse grandes discusiones. Ustedes aquí no entran más, ustedes son unas sátrapas, ustedes son unos vendidos, o sea, fuera de aquí. Y entonces, bueno, mira, Teresita, no tenemos dónde ir, vamos a caerle a Darwin en su casa y ahí celebraremos un poco, bueno, la Pascua, la comida y a recordar un poco al Señor. Y eso va a ir cobrando prácticamente poco a poco un poco de vida, pues, ¿no? El origen del Santísimo. Ustedes ahorita entran a una iglesia y digo, los que más un poquito sabemos, ¿no? Que no es llegar a besar a los santos, sino de ir a visitar el Santísimo. Y entonces, bueno, eso no fue así tampoco en el primer siglo, pues, o sea, el Santísimo, el Sagrario, la manera como celebramos la Eucaristía, todo fue muy, pero muy progresivo. Y además había mucha confusión y algunos no lo hicieron por mal. Miren, Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia, ¿por qué Orígenes no fue llamado santo? Bueno, porque escuchó un texto y cayó en el fundamentalismo. Si tu ojo es motivo de pecado, quítatelo. Si tu mano es motivo de... córtatelo. Y resultó ser que el hombrecito era como que nada controlador con sus genitales. Y se lo cortó, se hizo eunuco para el reino de los cielos. Se mutiló y claro, al mutilarse perdió el esfuerzo que tiene que hacer. No, es que teniéndolo es que te haces santo. ¿Y por qué? Porque debe ser una decisión de tu cabeza. Entonces, no es que te cortes las manos, porque imagínense, seríamos todos tuertos, mancos, cojos, ciegos, bueno, estaríamos hasta descabezados, hasta la cabeza nos tenían que degollar, porque somos motivo de pecado, pero también somos agentes acogedores de la gracia, y eso es un elemento bien importante. Emilio, que no te veo, si puedes colocarme en la cámara, por favor, bienvenido, y por favor dime qué pusiste rápidamente. No, padre, quería hacer una aclaración con lo que estaba usted diciendo de las iglesias, que hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que establece que solamente se llaman iglesias a los que tienen sucesión apostólica. Yo lo dije. Y sí, y según ese documento, solamente la iglesia ortodoxa es considerada iglesia porque ni siquiera la anglicana. No. De hecho, hay una bula. No, ya va. No tienes razón. La anglicana no es una iglesia y eso es otra cosa, porque ellos han incurrido en otra cosa, pero los luteranos son una iglesia. O sea, la iglesia protestante existe. Son iglesias históricas. No solamente son los ortodoxos. Los ortodoxos son una iglesia cismática, que ya la van a ver poco después del año 1000, pues se creó el cisma de Oriente con el de Occidente. Ya lo vamos a ver, por eso es que quiero que hagamos el curso de historia de la iglesia. Pero el tema de los anglicanos, sí, hay una discusión enorme que no son iglesia, pues, porque y mucho menos ahora, porque ellos desvirtuaron absolutamente un poco todo lo que es la doctrina. La iglesia protestante sí son iglesia hasta donde yo he estudiado, porque cuando hablamos de la reforma, ellos son los que hacen la reforma y nosotros, los que nos quedamos dentro de la iglesia, la contrarreforma. Ahora, Emilio, ¿qué preparaste para el día de hoy? Con respecto al escrito, con respecto al DH. A lo que la clase que corresponde al día de hoy. Bueno, yo de eso de los padres de la iglesia, que es una, vamos a decir, una parte fundamental en la historia de la iglesia, vamos a decir, en la eclesiología,
porque es la que le da, vamos a decir, el fundamento filosófico, teológico y doctrinal a la iglesia, fundamento que persiste hasta nuestros días. Es decir, pasamos de una iglesia primitiva, muy sencilla, a una iglesia que empieza a crecer, que se empieza a estructurar y que empieza a ser contaminada con diferentes herejías. Y en ese sentido, en la patrística, entonces tenemos lo que llaman los apologetas, los apostólicos, y empiezan a darle en ese combate o en esa defensa de la fe, empiezan a utilizar la filosofía, que eran las mismas armas con las que era atacada la fe, y empiezan a estructurar, digamos, de manera racional la doctrina revelada. Entonces sientan un fundamento importante e imprescindible para lo que es la historia de la iglesia. Muy bien. Andrés Cortés. Hola, buenas tardes. Yo hice más una síntesis general, no estudié a cada padre, no lo leí así. A mí me gustaría resaltar, como fruto de la lectura, me quedó la idea de que estos padres eran eran mistagogos por todo el análisis bíblico, interpretativo y estudioso, la aplicación de eso a la interpretación desde la fe cristiana, por eso decía el autor que manejaba mucho la simbología. Y bueno, un aspecto importante del misterio es precisamente concebir a la iglesia como un misterio, por verlo y comprenderlo y creerlo desde la experiencia trinitaria, ¿no? Desde la realidad histórica de ser comunidades pequeñas. Dice el autor de manera interesante que había una comprensión primero de iglesia como doméstica, que después fue variando y ampliándose. Pero resalto esta idea de ser unos mistagogos. Es la época donde el catecumenado lo reforzaron mucho y precisamente es una de los elementos importantes de la catequesis, del catecumenado, ese periodo mistagogo. Pero como dice el autor, ellos no desarrollaron como tal una teología sistemática de lo que es la eclesiología de esa época, sino que fue muy vivencial, muy experiencial, muy testimonial. Esto es lo que somos como iglesia, en esto creemos. Ese es un aspecto que comparto. Muy bien. Ángela Marciales. Ya después de Ángela, José Francisco. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Bueno, me pareció, yo ahorita estoy sin luz, estoy con datos, por si acaso, pues, no me escuchan bien. Me pareció importante tomar en cuenta los primeros obispos, posterior a la muerte de los apóstoles, que reciben la instrucción directa, son discípulos directos, y en eso se destaca San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirnia, que fueron discípulos directos de Pedro, de Juan, de Pablo, y que son en sí quienes inician toda esta tradición dentro de la iglesia, pasar el testimonio de los apóstoles de manera cierta, son una bisagra para el resto del transitar de la iglesia. Eso me pareció sumamente importante. Después de ellos, por supuesto, están los obispos de Occidente, de Oriente, o sea, hay determinadas divisiones a las que se refiere la patrología. Y una de las cosas que me pareció muy interesante, yo siempre voy al catecismo de la iglesia como una herramienta que tengo a la mano, y en el catecismo de la iglesia es ponderable, se puede pesar el peso que tiene cada uno de los padres apostólicos de manera referida, directa, y sobre todo de la tradición junto con el magisterio y la Sagrada Escritura como muy importantes para el transitar de la iglesia. Muy bien, muy bueno tu aporte. José Francisco. Buenas tardes, padre. Bueno, una de las cosas que aprendí con este tema, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, que aprendí con este tema es esa
clasificación que hay de padres apostólicos, padres apologéticos y los padres dogmáticos. En verdad la desconocía y me pareció muy interesante. Bueno, hay otros más adelante, pero padre dogmático, porque llegamos hasta San Agustín, que entra en la categoría de los padres dogmáticos. La importancia que veo de cada periodo de esto es que por lo menos los padres apologetas, los apostólicos, que son sucesores directos de los apóstoles, tenían las enseñanzas de los apóstoles y los dichos de Jesús, y los explicaban muy bien con la Sagrada Escritura, aunque la doctrina no está muy bien elaborada, como la elaboraron después los apologetas y los dogmáticos. Sentaron las bases principales para que los demás corrieran en el desarrollo de la doctrina y de la teología. Y bueno, los padres apologetas le tocó duro porque tuvieron que defender la fe con sus vidas, y en un periodo de 200 años de tremenda persecución. Y eso, bueno, me llamó mucho la atención que algunos dirigieron cartas directas a personajes importantes en el Imperio Romano. O sea, dirigieron cartas inclusive hacia emperadores, y que son hoy documentos que están y que forman parte de la doctrina de la iglesia y de la doctrina del cristianismo. En defensa, porque muchas veces se les acusaba de que ellos estaban en contra del imperio. Y una de las defensas que ellos hacían era que la iglesia y el cristianismo no estaban en contra del imperio, sino que más bien ayudaba a la ciudadanía, al desarrollo de una mejor ciudadanía. Los padres dogmáticos, ya en el año 300 en adelante, donde cae Juan Crisóstomo, Jerónimo y San Agustín, empiezan a darle más forma a la doctrina, a la teología. Se dice que de ahí nace la teología como tal. Y ellos demostraron que la filosofía, por apoyarse únicamente en la razón humana, no había logrado alcanzar la verdad, siendo que el cristianismo poseía la verdad absoluta, filosofía divina, de donde se deduce que el cristianismo está por encima de la filosofía griega. Había una lucha entre la filosofía griega y el cristianismo, la doctrina del cristianismo, y estos se esforzaron por demostrar que las ideas del cristianismo no eran locura, sino que usaron la razón también para demostrar la bendición que era el cristianismo para la humanidad. Y eso me gustó mucho. Dice, estos padres pusieron los cimientos de la ciencia de Dios, son los primeros teólogos de la iglesia. Por sus obras se cristianizó el helenismo más que lo que se helenizó el cristianismo, que eso me llamó mucho la atención porque se ha hablado mucho de que el cristianismo tomó mucho del helenismo, pero aquí se dice que más bien el cristianismo cristianizó más a aquel mundo helenista que la incidencia que tuvo el helenismo sobre el cristianismo. Entonces, su obra pertenece al legado de la iglesia, y aunque si bien es cierto, sus escritos no alcanzaron el nivel de canónico, después de los libros del Nuevo Testamento, son los más cercanos a la doctrina real de los apóstoles, y se puede decir que presentan una comprensión un poco más evolucionada de la revelación de Dios para los hombres. No me queda más que decir, sino gracias a Dios por estos hombres y sus vidas en servicio de la obra de Dios. Pierre Moubayet. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí se me ve? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Ok, bueno, básicamente, para no repetir lo que muchos compañeros habían dicho, no pudiera dejar de hablar, o sea, de un documento importante, que es la DIRAJEP. Yo estuve investigando y me parece súper interesante que nosotros, que estamos profundizando con todo este tema, pudiéramos enfocarnos un poco en leer, como usted bien nos envió, este documento. Y me parece interesante porque tienen elementos que demuestran la catolicidad, o que demuestran las bases que se iban practicando desde el principio, desde los padres de la iglesia temprana. Me llamó la atención de que, por ejemplo, uno lee y mucha gente, por ejemplo, los protestantes dicen que el purgatorio es un invento medieval de la iglesia católica, pero en ese libro hablaba sobre el purgatorio, hablaba sobre la Eucaristía, lo importante que es el sacramento de la Eucaristía, habla también sobre la confesión de los pecados previos a la Eucaristía, para que uno reciba a Cristo de la forma más pura posible.
me llama mucho la atención también que existía el bautismo por efusión en aquella época. Y entonces eso tiene, investigando, encontré unos antecedentes. Los protestantes dicen que ese bautizo, si no es por inmersión, no sirve, pero ellos hablaban en el caso de que si no hay la posibilidad de un bautismo por inmersión, que se hiciera por efusión. ¿Qué es efusión? Bueno, unas gotas de agua aquí en la frente, y eso atendía a que en aquella época tanta persecución, tanta muerte, no podían hacer tan público ese evento, sino que lo hacían como en secreto, y de hecho ahora se aplica en los países donde existen musulmanes o en lugares donde la Iglesia Católica es muy pequeña, se bautizan por efusión. Bueno, todo este tema viene a que realmente yo considero que se puede demostrar con estos argumentos que sí, que realmente la iglesia temprana sigue siendo, y la verdadera iglesia sigue siendo la católica, porque por el tipo de doctrina, las tradiciones y la forma como enseñaban en aquella época, hoy se mantiene. Y si vemos la historicidad o la fecha de este documento, la tradición de la Iglesia Católica la apunta a una fecha temprana entre el año 50 y año 70, que quiere decir que incluso si esta fecha es cierta, incluso es mucho antes que muchos libros del Nuevo Testamento. Ella no llegó a ser canónico, pero fue difundida, o sea, lo que hicieron fue escribirla, la compilaron, la ordenaron tipo catecismo y la enviaron a muchas iglesias, y a través de ella se enseñó por mucho tiempo. Mucha gente como Orígenes, Clemente, el pastor de Hermes, la citaban. De hecho, San Agustín la hizo famosa en la Edad Media, pero ella perdió vigencia porque no era canónica. Básicamente ese es mi aporte, padre, fuera del análisis que hice. Muy bien, me encantó que hayas tocado la digrafía. ¿El pastor de Hermes no lo he mandado para esta clase o es para la otra? No lo mandaron. Para la otra, padre. Es para la otra. Ok, no lo olviden. Teresita Moreno, adelante. Bueno, para no redundar sobre lo que ya han dicho mis compañeros, los puntos que yo quisiera resaltar es, en primer lugar, que los padres, digamos, yo lo hice de investigación desde un punto de vista como una línea histórica. No conocía y quería entender cómo había sido esa sucesión. Luego, al pasar de esa iglesia apostólica, donde todavía estaban los apóstoles, resaltando Pedro, Santiago y Pablo, que aunque no es de los 12, se considera como apóstol. Luego, cómo sigue la sucesión. Y quería entender lo de los varones, lo de los padres de la iglesia, ¿no? Que en la Dei Verbum ahí habla de los varones apostólicos, ¿no? Oí a José Francisco hablando de esas diferencias en esa clasificación. No sé, padre, si hay alguna clasificación oficial o aceptada, porque en varias literaturas leí diferentes nombres. De hecho, por ejemplo, una de las dudas que yo tengo es si si padres de la iglesia o padres apostólicos es sinónimo, ¿no? Yo entiendo que no, pero todavía me queda duda. Incluso también ver lo de los varones apostólicos, si los varones apostólicos solo se refieren a los sucesores de los apóstoles, ¿no? También me llama la atención que yo percibo que de las obras que escribieron estos padres de la iglesia, es un mensaje más bien pastoral, organizativo, fundamental, o sea, de explicar las cosas. A diferencia de esa iglesia apostólica, que era una iglesia más misionera, que se estaba encargando de expandir la obra del cristianismo, ¿no? Y también también lo tengo como un poco de dudas eso. ¿En qué momento? Teresita, y no solo pastoral, teológica. Ajá, es cierto. Cuando ustedes van a hablar de la eclesiología, la fundamentación bíblica y la fundamentación patrística es fundamental, es importante. Es decir, si ustedes quieren hacer una eclesiología no basada en la teología de los padres, estamos pifiando. ¿Por qué? Porque ahí están prácticamente las fuentes, digamos, documentales y teológicas de la primera reflexión teológica que se hace en la propia iglesia. Y entonces está muy bien lo que tú acabas de decir, porque esa
esa organización, los padres lo que quieren es como ver, bueno, esto cómo se va a manejar, cuál es tu misión, cuál es la mía, qué vamos a hacer, quiénes vamos a incluir en esta institución, cómo vamos a hacer esa Y misión. fíjese, padre, que usted ahorita mencionó, o perdón, es bien cuando hablaba del, perdón, José Francisco también, que habló de la cristianización del helenismo, ¿no? No, también quisiera, a ver si me alguno de ustedes, porque yo entiendo que una de las cosas, de los resultados fundamentales de estas obras fue esa diferenciación cuando pasamos de ser judíos a ser ya cristianos, ¿no? ¿En qué momento, si bien conservamos muchas tradiciones, costumbres, usted mismo nos contó de incluso formas de hablar, ¿no? Yo entiendo que gracias a la labor de los padres en la iglesia fue que empezamos a esa diferenciación, ya incluso pasamos de ser judíos, se pasa a ser una secta judía y en algún momento ya somos cristianos como tal. Y luego cuando Ignacio nos pone el adjetivo católico, ¿no? Eso también me llamó la atención. Y finalmente, pues también vi como la Didache y me gustó en algún texto que leí que decían que la Didache fue nuestro primer catecismo, incluyendo el Padre Nuestro en la Didache. Y por último, también ver cómo muchos de los textos de estos padres de la iglesia son incluso anteriores al Nuevo Testamento, ¿no? Me llama ver en qué momento, o si hay, en qué momento hay esa transferencia, ¿no? de conocimientos o de tradición más bien, ¿no? O sea, que esa historia, que uno de pronto piensa que todo es en una sucesión estricta y no es así. Gran parte, Fíjate no sé si que hay gran parte de los un elemento, documentos son anteriores al Nuevo Testamento. es así. Y hay un elemento también importantísimo. La cultura, por supuesto, que va influenciando un poco todo fíjense el origen del derecho canónico, ¿de dónde viene? Es decir, viene un poco del derecho romano. Entonces, no es del todo cierto. Claro que el helenismo tuvo una gran influencia en el cristianismo, porque al convertirse en religión del Imperio Romano, asume las categorías lingüísticas, culturales de Occidente. Es decir, y aquí hay como una especie de... ¿Por qué la iglesia de Oriente se separa de la iglesia de Occidente? Bueno, por muchas razones. Por una cosa que se llama el filioque, la procedencia del hijo, y por otra que es fundamental, que es disciplinar, que es el reconocimiento de la máxima autoridad, el reconocimiento del sumo pontífice. Entonces, esas fueron como las dos grandes cosas, pero además los ritos y digamos la estructura teológica, desde el punto de vista teológico, es similar, pues, ¿no? Pero es cismática porque no acata la obediencia, que se convierte además en un dogma de fe hoy en día. La obediencia al sumo pontífice. Teresita, ¿es un dogma de fe? Sí. ¿Promulgado cuándo? ¿Quién sabe? Ah, no, eso no lo sé. Claro que lo sabe. San Clemente es el que, bueno, no sé cuándo se promulgó, ¿no? Pero según lo que yo investigué, Clemente fue el que habló de la primacía del obispado de Roma y de la sucesión de Pedro. Claro, se convirtió en la obediencia incondicional al sumo pontífice. Claro, pero eso tiene 200 años, eso tiene poco, eso no tiene mucho tiempo. Y no tiene mucho tiempo, bueno, porque todas estas corrientes neopositivistas, racionalistas, querían como no reconocer la autoridad del sumo pontífice. ¿Eso fue en el Concilio Vaticano I? Sí, más o menos, de alguna forma está en esa época. Entonces, fíjense que ahí hay un elemento también disciplinar que pasa a ser dogmático. No es que tú quieras o no quieras, es que eso es un principio, la obediencia al sumo pontífice es un elemento fundamental, esencial en lo que es la estructura de la iglesia. Pero ¿saben por qué? Porque el ministerio petrino es principio de unidad en la iglesia.
¿Quién ejerce el ministerio petrino? Bueno, San Pedro y sus sucesores, que son los papas. Emilio. Sí. Dime, ¿participaste ya? Sí, ya yo participé, padre. Blanca Vargas, que ya me puso la foto. Ya se quiere ir. Blanca, ¿qué preparaste? Blanca, tienes el micrófono cerrado, ¿no? Así es que a lo mejor está hablando. Manasés y Surima. Padre, que tenía la mano levantada, creo que era Luis Perdón, ahorita. Jesús Mateos. Bueno, padre, Sí, padre, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Manasés, adelante, Manasés. Se me va el internet. Continúo, padre. ¿Me oyen? Ya va. Ahora los tres están ya disponibles. Bueno. Arranco, padre. ¿Hablo yo o habla otro? Deja que hable Blanca. Ok. Digo que los padres de la iglesia que vivieron en los primeros siglos, del siglo I al siglo VIII, ellos fueron obispos y escritores doctrinales que configuraron lo que es la iglesia de hoy en día, a pesar de que no había una eclesiología sistemática. Pedro fue el primer padre de la iglesia, que fue el apóstol más importante de Jesús. Y tengo aquí, bueno, como dijeron antes, que estaban divididos en padres apostólicos, los apologéticos y los de la Edad de Oro, los dogmáticos. Yo voy a decir simplemente lo de San Agustín, que de él tenemos, la mayoría de las cosas de San Agustín son cartas que escribió, sus homilías. Y San Agustín, después de que se convirtió, fue obispo en Hipona, en el norte de África. Él dirigió una cantidad de luchas contra los herejes, contra los maniqueos, los donaístas, el arrianismo, y fue nombrado doctor de la iglesia. Agustín hereda no solo para la iglesia, sino también para el mundo una gran riqueza intelectual y también espiritual, y él subraya todos los aspectos importantes, ¿no?, a nivel espiritual de la iglesia. Para San Agustín, la comunidad cristiana está basada en la fe y en las leyes de Cristo, y la culminación del desarrollo espiritual del hombre dice que es justamente la unidad universal, que es la Iglesia Católica. Y me encantó una frase que encontré de San Hipólito que dice que la iglesia es el lugar donde florece el espíritu. Qué bello, yo creo que ¿no? han hablado bastante de los padres. Muy bien. Manasés y Surima. Mire, la pregunta que tengo acá es que yo estaba leyendo el libro de Hechos y no veo allí la sucesión de Pedro hacia los padres de la iglesia, puesto que en Alejandría, allí el obispo fue el que tomó de alguna manera las acciones, y desde allí en adelante comenzaron a llamarse comunidades cristianas. Entonces hubo como una ruptura, es lo que yo veo. No comprendo allí, cuando hablamos de sucesión, cuando hubo una ruptura entre el Concilio de Jerusalén y los preceptos que tuvo Ignacio en Antioquía. No sé si usted tiene... No, pero ¿qué tiene que ver eso? No entiendo. Es un poco lo que te estoy pidiendo ahorita, es la clase del día de hoy. ¿Qué preparaste sobre los padres de la iglesia? El mandato de la sucesión apostólica,
viene a propósito de una reflexión apostólica y post-apostólica. Es decir, es una reflexión que se va generando a través del tiempo. Y en esa sucesión apostólica hay legitimación del mandato recibido por Pedro y por todos aquellos que ocupen esa cátedra. Y eso es indiscutible. De hecho, los padres tienen unos discursos muy hermosos al referirse un poco sobre la primacía que tiene la Iglesia de Roma en relación a las otras iglesias. Jesús Mateos. Buenas tardes, padre. Bueno, empezando, cuando descubrimos que los padres de la iglesia son los sucesores de los apóstoles y son los encargados de fundar las iglesias a lo largo de los recorridos en las dos rutas. En la ruta que inició Pedro y que inicia Pablo, ¿no? Y que llegan a Roma. Y allí es donde comienza lo que pudiéramos decir la supremacía de la iglesia, ¿no? Y cuando revisamos a los padres de la iglesia y los lugares de origen, vamos a ver, hoy si lo pudiéramos visualizar, la expansión que comienza en Inglaterra, en Irlanda, en Germania, en la África Galia, en África, en Dalmacia, en Pannonia, y vamos a concentrarnos en que estos padres de la iglesia, como escritores, son los pioneros del pensamiento cristiano, ¿no? Y las únicas fuentes que han tenido, que son las escrituras, allí van a alimentar la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene de una tradición que es única y ejemplar, porque es lo que permite remontarnos a la fuente divina. De allí la solidez de la Iglesia Católica como institución a lo largo de estos 2000 años. Es decir, independientemente de las persecuciones, de los sigmas, la Iglesia, a pesar de que conserva la parte de la oración judía, la confesión de fe, lo que llamamos la doxología, los salmos, vamos también a conseguir en lo que se llama el didaje, lo que es la plegaria eucarística, ¿no? Y algo que me llamó la atención fue que el didaje es el primer vadeco de los misioneros, sobre todo en el medio judío cristiano, donde tuvo sucesivas redacciones. Y después viene la etapa de la catequesis y tiene una parte doctrinal y una parte litúrgica. Y allí es donde nosotros podemos comprender lo que hoy pudiera ser una celebración eucarística, ¿no? Y tiene los dos caminos, el bautismo, el ayuno, la oración, la Eucaristía. Y eso describe lo que es la organización de la iglesia. Es un aporte muy importante. Entonces tenemos que los padres de la iglesia han propagado la fe a todas las generaciones, y particularmente en el caso de San Agustín de Hipona, es porque San Agustín se convierte en el primer filósofo, ¿no?, de la era cristiana, además de haber sido obispo y de haber vivido en carne propia todo ese proceso de transformación. Vamos a recoger una obra muy importante de él, que es la ciudad de Dios. Y hacia allá debemos encaminarnos nosotros, porque sin lugar a dudas los padres de la iglesia nos siguen llevando la palabra de Dios hasta hoy. Ok. Fíjense que quisiera un poco concluir varias cosas y ya me faltó lo de la patrística. ¿Perdón? Lo de la patrística, hubo algo que me llamó la atención, que la fe ha sido fruto de la semilla de la sangre de los mártires. Claro, es correcto. Fíjense, hay un elemento que creo que es importante y que no podemos prescindir. En primer lugar, aquí aparece un elemento que le da garantía a la autenticidad de la iglesia. ¿Cuál es esa garantía? El mandato divino, es voluntad divina que la iglesia exista, no es el invento de unos seguidores de Jesús que quieren darle prórroga en el tiempo y en la historia para que se propague,
sino que el elemento fundamental que le da garantía a la iglesia de ser la iglesia auténtica de Jesucristo es la sucesión apostólica. Eso no lo olviden jamás. ¿Por qué no lo olviden jamás? Porque les voy a echar un cuento. Gáspero Salerno fue ordenado en 1992, 19 de diciembre de 1992. Voy a cumplir 29 años de ordenado. En 1992 me ordenó el cardenal José Alí Lebrun Moratinos, arzobispo de Caracas. Al arzobispo de Caracas, al cardenal José Alí Lebrun Moratinos, lo ordenó el tercer obispo de Valencia, que se llamaba Monseñor Gregorio Adán. A Monseñor Gregorio Adán, tercer obispo de Valencia, lo ordenó obispo el Papa Pío XI. Y así vamos de manera ininterrumpida hasta llegar hasta los apóstoles. Ese hilo que no se corta o que no se ha cortado le da a la iglesia la legitimidad. No significa, ojo, que Dios no se manifieste en otras iglesias, que Dios no se manifieste en otros pueblos, que Dios no se manifieste en otras culturas e incluso hasta los no creyentes, pues, ¿no? Lo que sí quiero establecer es que la iglesia puede autodenominarse legítima institución. Y esa legitimidad viene avalada por la sucesión apostólica. Por favor, lean un poco qué es la sucesión apostólica como uno de los conceptos fundamentales. La próxima clase van a tener mucho trabajo. La lectura del primer video y además el primer video. Y además van a conceptualizar qué es la sucesión apostólica en la iglesia. Y por supuesto, en esa sucesión apostólica, es decir, yo fui discípulo de Lucas y a Esbier lo envié para que predicara el evangelio y lo instituí como presbítero, como colaborador. Y entonces, fíjense la sucesión. Vengo de Lucas, Lucas me instituye a mí, yo instituyo a Esbier y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero en ese desarrollo de legitimación, de responsabilidad, porque eso era lo que pasaba también en los padres. ¿Quién te mandó a ti? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué tú estás enseñando esa doctrina? Si eso no fue lo que tú recibiste, si eso no fue lo que a ti te enseñaron. Y por eso empieza la distorsión. Y por eso entonces la iglesia empieza a crear inmediatamente, miren, vamos a ponerle a esta situación un poco de seriedad. Así surge el Concilio de Jerusalén. ¿Cómo es eso que Pablo está por allá diciendo que todo el mundo se puede bautizar y está bautizando todo el mundo y yo estoy diciendo que todavía nada más pueden ser los convertidos del judaísmo? ¿Cómo es eso de que hay alimentos puros y alimentos impuros? No. ¿Cómo es eso de que la gente se sigue circuncidando y por qué no se circuncidan los que Pablo va bautizando? Entonces, el concilio va a decir, miren, vamos a pedirle a Dios, nos agarramos de la mano, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Pero aquí hay un elemento importante, que es la gracia de Estado. No es que va a venir Manasés y Surima con Jesús Mateus a agarrarse de mano y a determinar qué es lo que va a pasar con la iglesia de ahora en adelante, como hizo Milingo o como han hecho cualquier cantidad de personajes en la historia que se enloquecieron o se empezaron a sentir llenos de euforia por sentir un liderazgo
espiritual, religioso, por llamar la atención o por lo que sea. No, nosotros formamos parte de una institución, y una institución seria, una institución orgánica, una institución que te propicia la gracia de Estado. Quienes manejan de alguna manera, perdónenme la expresión, que no se puede hablar de manejar, pero quienes conducen o acompañan en este liderazgo espiritual de la iglesia, pues tienen una gracia de Estado, una tarea y una misión que cumplir en el mundo, que tiene que ser evidentemente marcada en el perfil del servicio y no de otra cosa. Entonces, esa sucesión apostólica va a concluir, va a empezar a generar lo que es el ministerio petrino. Por eso cuando Manasés dice que se interrumpe, ¿de dónde locura sacaste eso? Es decir, eso no es verdad, absolutamente nada verdad. ¿Por qué? Porque nunca se interrumpe la sucesión apostólica. Jamás. Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. No te doy derecho a palabra. Déjame terminar de hablar. Lino, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Cosme y Damián. Todos esos nombres están en el canon romano, mis hermanos. O sea, eso no es que agarró a alguien y lo inventó. No. Ahí está la sucesión apostólica. Y eso es un canon romano, por un lado. Por otro lado, el devenir del tiempo va a ir generando un elemento importante, que es lo que les estoy diciendo. Bueno, el obispo no tiene, teológicamente no hay obispos más importantes o menos importantes desde el punto de vista teológico. Porque el episcopado es la plenitud del sacramento del orden, en primer grado. Tienen la plenitud. Los presbíteros somos colaboradores de los obispos, que tienen la plenitud del ministerio del sacramento del orden. Entonces, se empieza a reflexionar sobre el ministerio petrino, cómo el Papa, el obispo de Roma, se convierte en el Pontífice Maximus, porque él congrega y representa la unidad de toda la iglesia. ¿Y por qué Roma y no Jerusalén? Hay una tesis espectacular que hace muchos años yo publiqué del padre Salvador Espinosa en un boletín donde yo fui director del CIEF, que llevó por título ¿por qué Roma y no Jerusalén? Bueno, porque la iglesia es cristiana, es católica, es universal. Eso significa catolicidad. Y porque es apostólica. Y esa fue la voluntad del Señor, que fuese apostólica. Los cimientos de la iglesia están sobre los cimientos de la fe de los apóstoles. Y eso no lo inventó los apóstoles. Eso lo envió por mandato expreso el Señor. Esa fue su voluntad y lo hace en la institución del ministerio petrino. Todo aquello que ates en el cielo quedará atado en la tierra. Todo aquello que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El ministerio petrino. Eso es otra de las cosas que yo quiero que ustedes lean un poquito y me manden la reflexión. Sucesión apostólica, ministerio petrino, pastor de Hermas y además el video que va a narrar un poco el origen, que es un curso de historia de la iglesia. Vuelvo a repetir, esto no es historia de la iglesia. Este curso es de eclesiología. Y como bien ustedes lo tomaron, bueno, ya empieza la filosofía estoica a incidir dentro de la teología, propiciada un poco por San Agustín, donde el cuerpo es dañino, donde la materia es dañina porque es el lugar donde se aloja el pecado, y el alma es el lugar donde Dios se comunica. Entonces pareciera que el cuerpo es muy malo y el alma muy buena. Y entonces el hombre está en esa confabulación.
Bueno, eso es filosofía estoica y eso costará muchos siglos. Miren, desde el siglo III hasta el siglo XI, la iglesia vivió de la filosofía y de la teología agustiniana, del topos uranos. Dios es totalmente inalcanzable hasta que llegó Santo Tomás y bautiza con la filosofía aristotélica la nueva teología que él de alguna manera va a desarrollar y que es un poco la que viene desarrollándose a partir del siglo XII hasta nuestro tiempo, hasta que el Concilio Vaticano II pues da esa explosión doctrinal extraordinaria, poniendo a la iglesia en este gran reto desafiante que tiene frente a la cultura ateniense. Y Teilhard de Chardin, los grandes teólogos como Karl Rahner, el propio Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger en su momento, o el obispo Ratzinger, Auer, el von Balthasar, Yves Congar, que fueron los grandes pensadores del Concilio Vaticano II y concibieron pues una perspectiva extraordinaria que, bueno, gracias a Dios nosotros somos de esta época y tenemos una iglesia que responde a las exigencias y a las necesidades. Además que la pobre iglesia, el pobre papa, lo vivimos ametrallando de críticas terribles, pues la iglesia vive uno de los momentos más esplendorosos y maravillosos de todos los tiempos, pues porque está consciente de su misión y se cuida mucho y además se depura cuando hay un escándalo. Nosotros de alguna manera no solamente lo reconocemos, lo depuramos, pero hay que ver las barbaridades que se cometen en la iglesia protestante y hay que ver las barbaridades que ni se conocen en el Islam. Bueno, y las conocemos un poco por estas barbaridades que salen de vez en cuando con estas atrocidades donde vuelan mezquitas enteras y donde hacen y cometen una cantidad de situaciones que son verdaderamente que atentan contra cualquier principio. Y no hablemos del budismo, y no hablemos de la gente que le encanta, por ejemplo, tener un Buda en su casa. Hay católicos, siempre yo llego, ¿tú eres católico? Sí. ¿Y qué hace ese Buda? Y me encanta, padre, porque me encanta tener un Buda. Sí, bueno, te luce bonito. ¿Y lo haces por qué? Por adorno. Pero tú sabes en el budismo que hasta hace 3 días a 3 monjas las metieron presas por sincretismo religioso, por querer predicar el evangelio, y tú de manera beligerante no tienes ni remota idea quién era Buda, lo tiene en el jardín de tu casa. Y qué triste que tú, que eres un católico, no tengas ni siquiera un pedazo de crucifijo en la entrada o en la puerta de tu propia casa. Esos son los cristianos. Esos son los cristianos con la incoherencia bárbara que muchas veces tenemos. O sea, por un lado, nos encanta hurgar, ay, que yo le meto me encanta la filosofía budista y me meto aquí un piercing y me meto en la lengua otra cosa y para las energías positivas y la energía negativa, y resulta ser que no tienes ni remota idea cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Por Dios, hay un desconocimiento enorme, una ignorancia supina de la inmensa mayoría de los que dicen ser cristianos, que dicen ser católicos. Entonces, es importante que tengamos en conocimiento esto, porque ese momento es el que consolida todo lo que son esto del ministerio petrino, esto de la sucesión apostólica. ¿Quién habla de la sucesión apostólica de los padres de la iglesia? ¿Quién habla del ministerio petrino? ¿Quién hace referencia a ese ministerio? ¿Y por qué ese ministerio es el que es el principio de la unidad? Entonces ahí nos vamos a dar quién habla del sacramento del orden, porque hay el obispo, el presbítero y el diácono. ¿Quién sacó eso? Fíjense que hasta el Concilio Vaticano II existía el subdiaconado y hasta que dieron los padres. Pero ¿y esa cosa de dónde salió? Eso no existe. Quiten eso, saquen eso. Y sacaron el subdiaconado. Y en cambio, miren lo que acaba de hacer el Papa Francisco hace un par de meses, cuando dicen, señores, los catequistas no son los evangelizadores de segunda, no son el grupito ese que de colaboradores de la parroquia para que ayuden a hacer la primera comunión, son ministros. Lo elevó a rango de ministerio. El catecismo, la catequesis, es un ministerio.
Y eso es reciente. Entonces, bueno, hay que instituir el ministerio y hay que darle realce, pero también, ¿y qué hace el ministro de la catequesis? Transmite el conocimiento de la verdadera doctrina católica. Bueno, pero resulta ser que la inmensa mayoría de los catequistas no tienen ni remota idea muchas veces de las barbaridades que muchas veces comunican. No tienen ni siquiera claro los componentes doctrinales para poder transmitirlo. ¿Y eso qué requiere? Mucha formación, mucho acompañamiento. Y igualmente lo que es el lectorado y el acolitado. Bueno, el lectorado, bueno, el código decía que debían ser varones y el Papa Francisco dijo, mire señores, olvídense de eso, hombres y mujeres. Y son ministerios que deben estar al servicio verdaderamente de los demás. Entonces, creo que eso es un elemento bien interesante. Bueno, nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Quisiera pedirles varias cosas. La primera, la asignación de las tareas ya correspondientes, pero me van a mandar por escrito el tema que corresponde al giro de Constantino, el giro constantinopolitano, lo que representó el edicto de Milán del año 311, lo que representó la libertad de culto y luego la obligatoriedad del culto, que son 60 años, 70 años después, donde empieza la iglesia a formarse. De eso quiero que hablemos un poco más. ¿Puedes repetir? Esta clase, por favor. Ya va un momentico. Esta clase no me deja para nada satisfecho. Hubo así como un resumito por salir del paso. Hay que meterse un poco más. El tema de los padres fue muy superficial. Tenemos que estudiar un poco mejor el tema de los padres de la iglesia y hay que estudiarlo nombre por nombre para que los tengamos identificados. Bueno, el curso de historia de la iglesia les va a servir mucho porque todo esto que hemos hablado, muchas de estas cosas las van a ver señaladas en acontecimientos históricos. Padre, un favorcito que le vamos a pedir. Disculpe, sabe que para la próxima clase el padre Joel no tiene Zoom. Entonces quería ver si nos podía poner a alguno de nosotros como hospedadores de esta reunión. Y entonces usted se sale y sigue igualito de Zoom rodando para utilizar esta misma reunión para la próxima clase, si se puede. Pero ahorita. Ah, sí, porque empieza ahorita para no cortar, digo, el video. ¿Qué hago? Me voy, no le doy a terminar. Exacto, no le da a terminar, sino que se va, pues. Entonces, tengo que darle terminar porque esa clase queda grabada. Me van a quedar 2 clases grabadas. Ah, no, usted le da stop en recording, le da stop y ahí queda grabado para usted. Y entonces el próximo hospedador va a grabar otra reunión. Repite la... Con tal que el padre no tenga un compromiso por Zoom. Mira, es que... Oye, Mary, yo no puedo hacer eso por una sencilla razón. Te voy a explicar. Y lo vas a ver ahora que voy a cerrar la cámara. Ok. Arquidiócesis de Caracas. Yo estoy coleado y tengo solo prestado estas 2 clases. O sea, este Zoom no es mío. Es de la arquidiócesis y no sé si tiene ahorita el cardenal o alguno de las autoridades competentes alguna reunión y me vaya yo a morir de la pena que esté ocupado por alguien que no tengamos ni remota idea. Ya me pasó una... No, pero al final no queda ocupado porque queda como hospedador otra persona y el Zoom de usted queda libre. Entonces no sé qué decirte, no sé cómo hacer. No se preocupe, padre, nosotros resolvemos con el otro profesor. Okay. Bueno, cuídense mucho, un gran abrazo. Padre, ¿me puede repetir la asignación? El giro constantinopolitano, el edicto de Milán, la libertad de culto y la obligatoriedad de culto, ¿no? Eso es correcto. Padre, hoy no me dio la palabra, ¿yo? No importa, no se las puedo dar siempre por el tema de la cantidad de alumnos. Okay. No se preocupe. Okay. Tranquilo.
al final, disculpen, al final sí puede llegar a clases ya a última hora. No, ya me di Una cuenta. apreciación, Ya disculpe. Pérez, ¿Cómo? que se afeitó. Me tocaba. Miren, una apreciación, padre. Yo lo puse por el grupo. A mí me hubiera gustado colocar padre por padre y explicar cosas, pero la síntesis, como es una hoja, tengo entendido, es muy difícil hacerlo. Por eso yo por lo menos coloqué categorías del periodo patrístico para que pudiera abarcar ese margen según las reglas. Entonces quería hacer esa acotación, lo comenté por el grupo, entonces... Claro, fíjate que yo lo hice ahorita, no sé si estabas todavía, cuando le dije que había sido tomado muy por encima. Es decir, la gente no se adentró por un tema de la cantidad de lectura que había que hacer, pero y en la próxima clase, en el video, se van a dar cuenta de la densidad de trabajo, porque nada más los concilios, eso ya es debe ser un semestre. Nada más, solamente los concilios. Imagínense, el Concilio Vaticano II deberían ser 2 años para poderlo estudiar con rigurosidad. Pero bueno, tenemos un semestre y tenemos una programación. El semestre lo construye no el profesor, lo construimos juntos, pero yo no puedo estudiar por ti. Es decir, yo preparo mi clase, pero si tú no preparas la tuya, estamos fregados. Es decir, si ustedes van a hacer un curso de especialización donde van a ir a escuchar clases únicamente y a leer 4 o 5 cosas, pues déjeme decirle que va a ser un curso pues muy malo, muy mediocre. Y es precisamente por la acotación, padre, porque uno hace el esfuerzo de leer los libros que usted mandó y libros externos y lo que encuentra también en internet y más cosas que uno tiene. Y es muy difícil sintetizar todo, como usted dice, un gran volumen de todo el esfuerzo que pero no en una sola importa, hoja. Julio, eso no es el punto. Importante es que tú los leas y que tú lo hayas conocido y que cuando a ti se te pregunte, tú lo puedas compartir. Evidentemente, Julio no me va a poder hablar de los 28 padres de la iglesia, porque entonces tendríamos 4 horas tratar de escucharlo. Pero sí puede decir expresiones, frases, digamos, contenidos de 2 o 3 padres de la iglesia que son fundamentales y que debemos recordar. Pues. ¿Ok? Bueno, se les quiere mucho, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Gracias. Amén, feliz tarde.